Ante todo, un saludo cordial. Bienvenidos a esta cátedra de HTML5. El HTML5 es una tecnología contentiva de tres: HTML como tal, el CSS y el JavaScript. En este primer encuentro vamos a hablar lo concerniente al HTML. El HTML es un lenguaje de hipertexto, el cual define la estructura de lo que son los desarrollos de páginas web. Va acompañado con el CSS que le da estilo, pero es vital tener el conocimiento de la estructura para poder hablar de CSS y de JavaScript. En este sentido, vamos a seguir una agenda en este primer curso del HTML, el cual va a abarcar lo que son las partes básicas del HTML: salto de línea, imágenes, anclas, mapas, listas de anidación, tablas y formularios. Los formularios para transmitir archivos de radio, tipo checklist, control de foco y iframes. El CSS constituye parte de lo que es esta primera cátedra, pero se dará posteriormente algún conocimiento de la estructura de HTML. En este sentido, este será el contenido de los distintos subtópicos a dar durante esta cátedra de HTML, como lo es la arquitectura, su modelo, los formatos de etiqueta, cuál es el formato, y las estructuras para constituir, trabajar con imágenes, listas, formularios e iframes. Este será el cronograma a cumplir para este curso, la planificación de las actividades, por lo cual los 2 primeros días se abarcará lo concerniente al HTML y dará inicio al CSS. Todo el resto de los días será un trabajo conjunto del CSS con el HTML para lograr al final de estos 5 días desarrollar páginas que sean tipo responsive, que cumplan con lo especificado por el W3 Forum, que es el que dicta todas las normas o recomendaciones de cómo hacer una página. En este sentido, vamos a utilizar una estructura web educativa que contiene los diferentes tópicos. La metodología implica que vayamos recorriendo estos contenidos y vamos viendo cómo se desarrollaron los distintos ejemplos que se colocan para cada uno de los tópicos, para luego ir construyendo programas en vivo junto con el auditorio, ir practicando en vivo, porque la programación se aprende es haciendo. No tiene sentido manifestar una gran cantidad de contenido sin practicar, por lo que debemos estar preparándonos continuamente y practicar los contenidos que aquí se van dando. En este orden de ideas, cuando entremos más adelante en otras, por ejemplo en el JavaScript, iremos viendo los programas, ¿ok? Iremos viendo los programas con el código directamente desde la página web. Se puede ver el código. Con clic derecho se puede ver el código. Ya cuando entremos en JavaScript, veremos una metodología de depurar los programas. El editor que utilizo en este curso educativo es el Sublime Text, por supuesto. Ustedes pueden utilizar cualquiera que les guste, como el Dreamweaver, que es muy utilizado por los profesionales de alto nivel, Dreamweaver, Bracket y muchos otros editores. Yo voy a utilizar el Sublime Text, lo recomiendo, pero usted puede utilizar
cualquier otro. En el Sublime Text, hacia el lado izquierdo se observarán las carpetas con sus subdirectorios, y acá iremos manifestando o expresando el contenido de los programas que vamos a ir haciendo. El HTML5 es una estructura de software que está compuesta por tres tecnologías denominadas el HTML, el CSS y el JavaScript. Son tres tecnologías en una sola. Por lo tanto, cuando hablamos de un curso de HTML5, hablamos de que se va a abarcar estas tres tecnologías. El HTML es un lenguaje de marca de hipertexto. No pudiésemos decir, aunque se le trata como lenguaje de computación, es más que todo la forma de escritura, porque un lenguaje de computación abarca otros aspectos como el desarrollo de un algoritmo. Aquí estamos hablando de una estructura de escritura en el cual se mantiene una arquitectura de árbol, de nodos y árboles, de un contenedor que contiene a otros y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hablamos de una primera forma de estructura, por decir un ejemplo, una sección, un nombre, y dentro de ella se colocan otras. Se colocó aquí una estructura de un párrafo, se coloca aquí una estructura de una lista. Es decir, que un contenedor puede tener varios contenedores. Entonces, esa estructura de árbol, como un tronco, se puede bifurcar en ramas y hojas. Así, a través de este esquema de las etiquetas, de esa estructura de árbol, nosotros podemos armar y constituir una página web. Y aquí está como ejemplo una de las recomendaciones que da el W3 Forum para la construcción de una página web. Una página web debe tener una cabecera, una barra de navegación, una barra lateral, un contenido principal y una nota al pie de página. Inclusive en algunos se recomienda otra barra lateral, ¿okay?, para propaganda u otras cosas. Y cada una de esas partes de estructuras recomendadas tiene un nombre de lo que nosotros llamamos una etiqueta recomendada. De hecho, estas etiquetas son parte del nuevo estándar HTML5. La definición de un header, de una barra de navegación llamada el nav, de una barra lateral llamada el aside, de una sección llamada el section, aquí donde va el cuerpo principal del programa, y una nota al pie de página llamada el footer. Todos estos nombres de etiquetas son nuevas etiquetas recomendadas en el HTML5. Cuando nosotros hablamos del HTML5, hablamos de que su estructura debe comenzar con una anotación de etiquetas que se llama doctype.html. Ya cuando colocamos este nombre o esta etiqueta con su signo de exclamación, estamos indicando que estamos en presencia de un código en HTML5. Después se abre dentro de la parte general de toda la estructura la etiqueta HTML, y toda etiqueta tiene una apertura y un cierre que se indica con una barra lateral. Decimos todas las etiquetas, pero en realidad hay etiquetas que son apertura y cierre por sí mismas. Después las veremos. Dentro de la etiqueta HTML se van a definir dos estructuras principales, que son el head como tal, el área de head, y el área del cuerpo de la página, que es el body, con su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Dentro de la etiqueta de cabecera se van a definir aspectos importantes de la página. Por ejemplo, el título, que va a ir arriba en la pestaña de la web.
se definen aspectos importantes como los programas que vamos a enlazar, que van a ser utilizados por estas páginas hacia el mundo JavaScript, hacia el mundo de los CSS, donde existirán estructuras de software en otras carpetas y la vamos a llamar desde aquí, desde el header. Así se definen otros aspectos importantes en el head, como la ortografía. Por ejemplo, en español, los acentos, la E, se van a definir aquí en unas etiquetas. Se definen etiquetas de identificación del software. ¿Quién lo hizo? Palabras claves para facilitar la búsqueda de esa página. Todos esos detalles los veremos con ejemplos. Después entramos en el cuerpo del programa, donde se va a expresar todo el contenido de la página web como tal. Todo el desarrollo de los formularios, todo el desarrollo de las listas va hasta aquí dentro del cuerpo del programa. El HTML, todo lo que es el HTML está estructurado, lo podemos visualizar como unas cajas. Cierto que a través de JavaScript nosotros podemos definir otras figuras como círculos, ¿okay? Pero el concepto fundamental, o uno de los conceptos fundamentales de HTML, es que todo el diseño está basado en cajas. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros escribimos, está dentro de unas cajas o unos contenedores. Y que esos contenedores tienen una estructura rodeada de algo que llamamos un relleno. Y el relleno se define como la distancia del contenido a un borde. Entonces nosotros, conociendo esta estructura, porque cada estructura tiene su identificación de etiquetas, definimos lo que vamos a hacer con el padding, qué color le vamos a dar. ¿Okay? Y después viene un borde, que también le vamos a definir su color, su forma, es punteada, es con rayas, qué grosor va a tener ese borde. Alrededor del borde se define algo que definimos el margen. Y ese margen lo definimos como la distancia que va a mantener un elemento HTML con lo que le rodea. A distancia con lo que le rodea. Y aún así, aunque no se tiende a utilizar mucho, el borde, el cual contiene un margen, el border, el cual está rodeado por un margen, hacia afuera hay otro borde que se llama el outline o línea externa, al cual también con los objetos que separan al contenedor se pueden definir otras formas, otros colores. O sea que alrededor del contenido principal, donde nosotros vamos a definir un relleno, afuera también se puede definir otras estructuras con sus estilos con respecto a lo que nos une con otros elementos o lo que nos separa. Entonces este es el modelo de caja, que aunque esto está especificado dentro del CSS, debe ser del conocimiento cuando iniciamos en el HTML, que todo en HTML es una caja. Por supuesto, entonces todo lo vamos a manipular a través de la etiqueta, todo lo vamos a expresar a través de la etiqueta. La etiqueta tiene una identificación que indica qué es esa etiqueta, es un párrafo, es una imagen, es un direccionamiento como el que estamos colocando aquí. A viene de direccionamiento, una etiqueta de direccionamiento, address, tiene su apertura y tiene su cierre. Tiene sus atributos, los que están en verde son atributos. Dentro de esta etiqueta los vamos a programar, los atributos. Y los atributos tienen valores. En este caso, de esta etiqueta de direccionamiento, hemos colocado un atributo de href que es qué vamos a accesar en este direccionamiento. En este caso le estamos diciendo a este direccionamiento que vamos a accesar esta dirección de página web, esta URL. Inclusive nosotros podemos llamar otros programas cuando hagamos referencia a este address.
sea, otros programas de nuestra computadora o en algún servidor. Y acá en el target, que más adelante veremos igual con ejemplos, estamos diciendo en este caso de address cómo queremos que se ejecute esa página. En la misma página presente o queremos abrir otra pestaña dentro del explorador que estamos utilizando. Acá lo que sale indicado visual al usuario. Esto es lo visual al usuario. Y aquí, por supuesto, el cierre. Entonces, esto es lo que define una etiqueta. Esto es lo que se llama, todo esto, el elemento de la etiqueta. Entonces, para resumir, el elemento tiene un identificativo de la etiqueta, tiene unos atributos y esos atributos tienen a su vez unos valores. El elemento tiene una etiqueta de apertura y una de cierre. En algunos casos nos vamos a encontrar con etiquetas que son apertura y cierre por sí mismas. Y aquí está representado un programa en su código, una página en HTML. Identificamos rápidamente que empieza por un doctype. HTML tiene su apertura y su cierre. Identificamos que hay un head de apertura y cierre, que hay un body, ¿okay?, de apertura y cierre. Identificamos que dentro del head hay aspectos que se colocan en la misma, como el título que va a salir en la pestaña, como unas instrucciones o unos elementos que van a permitir el uso de acentos, de la ñ, etcétera, como este charset UTF-8, el atributo y su valor. Atributo y su valor. Tenemos etiquetas o elementos de enlace como el link, el cual va a permitir la colocación de un icon en la pestaña, por ejemplo. Link con su atributo rel, type, diciendo el tipo de imagen que es y dónde se encuentra esa imagen. Así vamos a encontrar link hacia el CSS y vamos a encontrar otros elementos de etiqueta que se refieren a cómo vamos a llamar rutinas en JavaScript. Así, dentro del HTML vamos a encontrar diferentes elementos de la estructura que hablamos, para el contenido, para el relleno, para el borde, para los márgenes. Este es un ejemplo de los rellenos. Y los rellenos se pueden especificar hacia toda la estructura de esa caja, hacia los lados, hacia el tope, la parte izquierda, la parte derecha. Y todo va a tener una expresión muy parecida, ¿okay?, que la iremos dominando con la práctica. La manera como se van a escribir los atributos y sus valores en las respectivas etiquetas. Cómo nosotros vamos a configurar en las etiquetas estos atributos. O sea, cómo vamos a identificar el relleno y le vamos a dar valores. Existe también las referidas a los márgenes, atributos que vamos a definir para las etiquetas respectivas, y valores que se le van a dar a esos determinados atributos del CSS cuando nos llegue el momento, ¿ok? Todo eso lo vamos a ir viendo con ejemplos prácticos. Igualmente, hacia la familia hacia los caracteres y la forma en que nosotros escribimos cosas, hay atributos relacionados con los estilos, hay atributos relacionados con el tamaño de esa letra, hay atributos relacionados con además del estilo, además del tipo de letra. Estamos definiendo las mismas formas como usted va a ver lo que se define
en los caracteres que vemos, por ejemplo, en un editor como el Word. ¿Qué se le programan a los caracteres? Las familias, los estilos, el tamaño. Así, por ejemplo, nosotros tenemos los estilos. Pueden ser letras de carácter normal, itálico, oblicuo, o pueden ser dentro de la familia Arial o Times New Roman, etc. También podemos definir dentro del HTML la manera de configurar los colores. Existe toda una normativa de los colores, de cómo lo vamos a aplicar. Existen facilidades de cuando vayamos a programar los colores de las cosas que vamos a utilizar en el HTML. En su momento respectivo veremos cómo aplicar la maqueta de colores. Aquí hemos definido por los momentos dos formas. Una es dentro del mismo Sublime Text. ¿Okay? Dentro del mismo Sublime Text, en este caso este editor, que lo tienen todos los demás editores que ustedes seleccionan. O lo podemos llamar desde afuera, por ejemplo, con esta página, W3Cool. Nosotros podemos llamar al Pickcolor, por ejemplo, Pickcolor, y nos va a salir una ayuda de selección. En la medida que nosotros seleccionemos, se van a manifestar las diferentes formas de codificaciones. Nosotros podemos utilizar cualquiera. Entonces, para resumir, nosotros tenemos que el HTML es un lenguaje de marcas. Es un lenguaje de marcas que utiliza etiquetas y que esa estructura de etiquetas está compuesta por una apertura y por un cierre. Tiene atributos y valores. Que estas etiquetas van a ser colocadas en correspondencia a lo que es una estructura en HTML compuesta por dos partes, un head y un body, una cabecera y un cuerpo. Y que las cosas que nosotros vamos a colocar dentro de todo ese desarrollo de página web está basado en un modelo, que son contenedores, que son cajas. Y en función de esas cajas está expresado y manifestado todas las etiquetas existentes en el mundo del HTML. Bueno, vamos a dejar este tópico hasta aquí. Hasta un próximo encuentro.